Josué capítulo 14 y versículo, vamos a leer solamente del 7 al 9. Luego estaremos entrando un poquito más en la historia. Josué 14, 7 dice: yo era de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Está hablando en primera persona, está hablando Caleb. Recuerda que Josué y Caleb fueron los dos espías que envió Moisés a la tierra, los dos espías que regresaron con el reporte positivo. Fueron 12 espías, pero 10 vinieron con un reporte negativo y 2 con un reporte positivo. Y dice él estas palabras: yo era de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, dice, como lo sentía en mi corazón, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, está hablando de los 10, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Dice el 9, entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Quiero hablar de la disposición del corazón que Dios va a usar en estos tiempos. La disposición del corazón. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón? ¿Cuántos dicen: estoy dispuesto, Señor? ¿Cuántos dicen: estoy dispuesto? Amén. Padre, añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse, amados hermanos. Moisés me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. El sentir de corazón de Caleb y de Josué era un sentir diferente al resto del grupo que fue a reconocer la tierra. Y quiero hablar de eso, porque Caleb tenía un sentir diferente, una disposición diferente de corazón. Luego dice que los que habían subido conmigo, dice él, hicieron desfallecer, fueron tropiezo para el resto del pueblo. Dice que hicieron desfallecer su corazón del resto del pueblo. ¿Qué diferencia había ahí? Quiero hablar de esto, de la disposición del corazón, porque el reino del Señor que Él vino a establecer es un reino diferente. Es un reino que hay que entenderlo, hay que comprenderlo en forma espiritual. En el plan de Dios cuenta quien permanece fiel al llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Soy fiel. La fidelidad al llamamiento es una disposición del corazón que Dios espera de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 12, este versículo me ha estado dando muchos días. Dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé a tiempo su ración, su comida? Está hablando de la fidelidad del mayordomo, de la fidelidad del siervo, del corazón del siervo. Dice el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle o le encuentre haciendo esto, le encuentre haciendo así. Y es algo que Dios va a tener muy en cuenta cuando regrese. Cuando regrese el Señor va a tener muy en cuenta los que de alguna manera aquí nos explica la Escritura, mayordomos
o siervo, fieles y prudentes. Dice que hemos sido puestos sobre su casa para que demos a tiempo la ración, para que demos a tiempo la comida. En este pasaje del libro de Josué que hemos visto, vemos a Caleb tomando su promesa. Eso ocurre ya a punto de entrar en la tierra prometida. A Caleb se le había prometido esta tierra, a Caleb se le había prometido su monte, y estaba convencido de que esa era su herencia, esa era su heredad. Él estuvo listo, él estuvo preparado para ir, para tomar posesión de la promesa, y entró en batalla con los gigantes de aquella tierra. Entraron en batalla con los gigantes de aquella tierra y los vencieron. El tiempo no detuvo su fe, el tiempo no enfrió su fidelidad, el tiempo no hizo mella en aquel corazón que supo esperar en las promesas del Señor. Caleb pudo entrar en el plan de Dios, pudo ver su promesa cumplida a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños? Hemos tenido esperanzas, hemos tenido planes que han sido rotos en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido frustración por algo que quizás hemos deseado o anhelado, pero que a través del tiempo se ha venido abajo, se ha enfriado? ¿Cuántos de nosotros hemos visto de alguna manera frustradas alguna promesa? Y no es que Dios esté fallando, no es que Dios no se acuerde, es que es posible que nuestra actitud, nuestro corazón no esté listo para recibirlas. ¿Cuáles han sido tus sueños? Es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cuáles son tus aspiraciones para seguir a Jesús? Durante el ministerio del Señor, los discípulos tenían aspiraciones. Ellos tuvieron sueños. En ningún momento Jesús usó su poder para avanzar en las situaciones que los frenaban. Había situaciones que se presentaban delante de ellos, pero en ninguna ocasión Jesús pudo usar ese poder para suavizar la vida de los discípulos que Él escogió. Al contrario, les permitió pasar por situaciones diversas. Acuérdate de las tormentas, acuérdate de las situaciones, acuérdate también cuando se presenta la ocasión de dar los impuestos y Él le manda a Pedro decir: mira, los reyes, ¿a quiénes dan los impuestos? Los hijos de los reyes. Pues, ¿verdad? Y como Él dice, pues mira, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les da una lección, una importante lección de cómo debe de comportarse una persona dentro de lo que es el ámbito natural. Lo que quiero decir es que la fidelidad, la fe, la esperanza del Hijo de Dios cuenta a la hora del llamado. En el plan de Dios cuenta quien permanece fiel a pesar de todo, a pesar de las circunstancias o a pesar de las pruebas. Entonces, la fidelidad al llamamiento es una disposición del corazón que Dios espera. Dios espera de ti y de mí una disposición de corazón, que estemos dispuestos en nuestro corazón. Ahora, la pregunta esta mañana para entrar es: ¿cómo sabemos que somos fieles al llamado? ¿Cómo sabemos que esa fidelidad es verdadera, es genuina? ¿Cómo sabemos cuál es la disposición del corazón que Dios espera? En este pasaje vamos a usarlo para sacar unas enseñanzas en donde podamos entender cómo es la disposición del corazón que Dios espera. Entonces podemos empezar diciendo que la disposición de corazón que Dios espera es, primero, un corazón dispuesto a mantener una actitud positiva. Las actitudes hoy día son muy evidentes. Hay palabras, hay enseñanzas, hay vivencias, pero luego tenemos la otra parte que son las actitudes. Es decir, podemos hablar algo, pero luego nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Entonces, lo que quiero decir es que la disposición de corazón que Dios espera hoy, primero, número uno, es un corazón dispuesto a mantener una actitud positiva.
En el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Una actitud negativa. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Ahí está la actitud positiva. Este versículo lo vamos a usar en varias ocasiones. Pero lo que te quiero dejar en tu corazón es esto. Un corazón dispuesto a mantener esa actitud. Tú eres producto de tu actitud. Dile a tu hermano esto. Tú eres producto de tu actitud. Actitud quiere decir que tu vida solo va a mejorar cuando mejora tu actitud. Nuestra vida mejora cuando mejora nuestra actitud. Usamos la misma cantidad de energía para crear una actitud positiva y una actitud negativa. La misma energía, las mismas fuerzas. Entonces la decisión de crear una actitud positiva está en cada uno de nosotros. A veces, yo no lo digo por nadie, yo lo digo por mí mismo. A veces he tenido actitudes negativas y cuando he reaccionado he dicho, bueno, pero esta situación que me ha llevado hasta aquí, he gastado la misma capacidad, la misma energía, la misma fuerza para hacer algo negativo que podía haberlo empleado en algo positivo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces, un corazón dispuesto tiene que evitar toda actitud negativa. Un corazón dispuesto tiene que evitar a toda costa ese tipo de situaciones. Nunca sabes lo que la negatividad te puede costar. Ser negativo, tener actitudes negativas te puede costar muchísimo, te puede costar un precio muy alto. Hasta que sea demasiado tarde y no te das cuenta, estás dejando de tener actitudes que pueden mejorar tu vida, que pueden mejorar tu calidad de vida, pueden mejorar tu esperanza, pueden mejorar tu fe. Pero tienes que tener muy presente eso. Caleb aprendió a tener una actitud positiva. Él dijo que los demás habían tenido una actitud negativa, trajeron con aquella, dice, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Hicieron desfallecer, fueron tropiezo para su fe el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, yo hice lo que tenía que hacer. Yo seguí cumpliendo y fue fiel al Señor mi Dios. Entonces, Caleb aprendió a tener esa actitud positiva. Él observó al pueblo. Él recuerda que esto ocurre 40 años después de entrar en la tierra prometida. Y aquella generación de la que él formaba parte no entró en la tierra por falta de fe, pero él sí, junto con Josué. Pero él observó al pueblo durante 40 años mientras deambulaban por el desierto hasta que cada miembro de su generación murió. Cada uno de los que salieron de Egipto en ese tiempo, esa generación cayó en el desierto, dice las palabras de Dios. Todos y cada uno de sus compañeros, conocidos y amigos fueron cayendo en el desierto. Todos aquellos que aceptaron el informe negativo de los 10 espías fueron cayendo en el desierto, porque la negatividad les cobró el costo. La negatividad hace eso, cobra el costo de ser excluido de las promesas de Dios. No podemos alcanzar promesas de Dios con actitudes negativas. Por eso el primer punto que esta mañana te quiero compartir, lo primero que te quiero decir, que es que un corazón dispuesto, la disposición del corazón de un hijo de Dios es mantenerte con una actitud positiva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el corazón es la parte más profunda de nuestro ser. No hablamos del músculo que bombea sangre, Ese es el corazón físico, ese músculo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, es la parte física. Pero hablamos del corazón, hablamos de la parte interna, del espíritu, de nuestro sentimiento, de nuestra fe. Hablamos de lo que es internamente el corazón. Entonces el corazón es la parte más profunda de nuestro ser, es la esencia de cada persona. Cada persona es como es en su corazón, dice la Escritura. Así como es en su corazón, así el tal es, dice la Escritura. Entonces la fuerza del corazón de una persona también está vinculada con la profundidad de su fe. Tal como es tu fe, así es la fuerza de tu corazón. En este caso que estamos tratando, el informe negativo de aquel grupo provocó que cada uno de los hombres y mujeres adultos de aquel tiempo, de todo el país, de toda la nación que salió de Egipto, excepto los de Caleb y Josué,
excepto estos dos. Pero todo el pueblo desfalleció y abandonó su fe en Dios. Abandonó su fe en Dios. Y la próxima vez que tú te encuentres a tu alrededor se comience a formar esa atmósfera, ese espíritu negativo, recuerda la pérdida que puedes sufrir. Recuerda la pérdida extraordinaria que vino a ese pueblo como ejemplo. Esas cosas están puestas para nuestra enseñanza. Recuerda lo que ese pueblo experimentó y cómo perdió las bendiciones de Dios. Esa pérdida que vino a ese pueblo como resultado de tolerar esa actitud negativa. Entonces, el corazón dispuesto, lo primero que hace el corazón dispuesto, una disposición del corazón que Dios espera, es mantener una actitud positiva. Dile a tu hermano, como decía aquel entrenador del Barça, sé positivo, no negativo. ¿Quién era? El Bangal, ¿no? ¿Verdad? Sé positivo, ¿no? Y tenía razón. Como cristianos tenemos que ser personas con actitudes positivas. Sé como Caleb, sé como él. Lee la historia, con 85 años estaba hablando estas palabras. Tenía 85 años, a punto de entrar en la tierra prometida, pero recordando las promesas del Señor. Así que si somos un poco mayores, recuerda que este es nuestro héroe, vamos a decirlo así, nuestro modelo para seguir al Señor. Sin importar el informe de los demás, él no se fijó en el informe de los demás, él mantuvo su fe y fue valiente. Recuerda que la negatividad, la positividad, el ser positivo, el tener una actitud positiva tiene poder, pero también tiene poder el tener una actitud negativa. Tener actitudes negativas tienen poder. Tienes que aprender, tenemos que aprender a usar un lenguaje, unas maneras, unas formas, un comportamiento en donde las actitudes positivas brillen, pero no por su ausencia, sino que brillen por su permanencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que Josué y Caleb fueron los dos únicos espías, las dos únicas personas que trajeron ese reporte positivo. Ellos vieron gigantes, por supuesto, como los demás. Ellos vieron las tierras, ellos vieron las murallas de las ciudades que eran grandes, que eran enormes. Las vieron igual, pero pensaron, sí, está muy bien. Hay muchas dificultades, pero ¿sabes qué? Eres grande, las ciudades grandes, gigantes, pero más grande es nuestro Dios. Eso es una actitud positiva. Eso es una actitud para compartir. Entonces, en vez de ser alimentado por remordimientos, por cosas que sucedieron, entonces aprende a vivir en este tiempo, en el presente y tener un gran sueño. Fórmate el hábito de olvidar aquellas cosas pasadas, fracasos, frustraciones, porque las personas que están constantemente mirando hacia atrás, teniendo una actitud negativa, no pueden avanzar. Van a quedar estancados. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces yo te quiero animar esta mañana para que aprendamos de nuestros errores. No es que Dios nos desecha, pero nosotros tenemos que levantarnos de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras malas mañas. Tenemos que levantarnos de todo eso y continuar con una actitud positiva hacia las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la respuesta, no es otra. No es otra. No, Dios no te deja a un lado, pero Dios quiere de ti un aprendizaje. Lo vamos a ver un poco más tarde, pero vamos a dejarlo ahí hasta que acabemos con este punto. Dios quiere que aprendas de sus errores, pero también quiere que tú y yo sigamos avanzando. Pedro nos dice que debemos de poner todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades sobre el Señor. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, preocupación, sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces yo sé que a veces las actitudes positivas no son fáciles de generar. ¿Por qué? Porque pasamos por problemas, pasamos por situaciones, pero tenemos que parar un momento, pensar y hacer un cambio en nuestra mente, hacer un cambio en nuestros pensamientos y levantarnos y continuar. No quedarnos ahí. No quedarnos estancados, no quedarnos en la frustración, no quedarnos en el fracaso, no quedarnos en que hemos cometido un error y ya nadie nos va, no vamos a poder continuar. No, vamos a ir adelante. Esa es la vida de fe. La vida de fe es esa. No estamos hablando de sentimientos, hablamos de fe. Entonces la fe dice que el corazón debe de estar dispuesto a mantener una actitud positiva. Número 2, ya me la han puesto ahí. Gracias, hermano. Un corazón dispuesto
a seguir peleando. Esa es la disposición del corazón que Dios espera. Número 2, un corazón dispuesto a seguir peleando. El mismo capítulo, versículo 8, y la segunda parte, el mismo versículo, pero la segunda parte dice: pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Es decir, él estuvo dispuesto a luchar, estuvo dispuesto a poner, igual que tuvo una actitud positiva, estuvo dispuesto a seguir peleando, a seguir en la fe. Cuando los 10 espías vinieron al pueblo con el reporte, advirtieron al pueblo que no se les ocurriera ni siquiera entrar en Canaán, porque allí había gigantes y que a su lado éramos como langostas, dicen los espías. A su lado somos como insectos. Dice: no se os ocurra pasar para Canaán. Los únicos que retaron a avanzar al pueblo con Dios fueron Josué y Caleb. Fueron ellos dos. El nombre de Caleb significa osado, significa impetuoso. Y ciertamente así era Caleb. Tú sabes que los nombres en hebreo tenían un significado. Pues él era impetuoso, osado. O sea, Caleb era un guerrero atrevido que tenía una relación íntima con Dios. Y él tuvo un corazón dispuesto a seguir peleando. Caleb tenía una fe tan poderosa que no se desalentó por los gigantes que vivían allá en aquella tierra, en Hebrón. No se acobardó por ver aquellos gigantes. Pudo desanimar al pueblo con el mismo informe que los 10, pero no lo hizo. Él pudo haber dicho: pues mira, es verdad, hay gigantes, pero no lo hizo. No desanimó al pueblo. Como un hombre que conocía a Dios ve con ojos espirituales, no ve con ojos naturales las situaciones, los problemas, las circunstancias. Ve con los ojos espirituales. Aquellas situaciones que se veían como obstáculos, que se veían como problemas, son quitados ante la fe de un hombre de Dios. Esos problemas que a veces se presentan son quitados cuando hay un hombre de Dios, en un ministerio, en un grupo, en donde sea, en donde quiera que trabajes, cualquier circunstancia, cualquier obstáculo que se levanta, cuando hay un hombre al frente de fe, cuando hay una mujer de fe, esos obstáculos, esos problemas son quitados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No añade problema al problema, sino que dice: está bien, está el problema, pero mi Dios es más grande que ese problema. Eso es lo que hace un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y en este caso Caleb lo hizo así. Todavía estaban los gigantes en la tierra. Allí estaban todavía en la tierra que se les dio, la tierra que iban a tomar, la tierra que iban a conquistar en unos días. Pero fue y peleó por su sueño. Cuando tenía 40 años menos, tenía fuerza, tenía fe, estaba más joven. Pero igual que ahora, estaba peleando con 40 años más. Igual que los hombres y mujeres que Dios llama. Nosotros no somos de los que desistimos. Nosotros no somos de los que nos frustramos, porque sabemos que tenemos a Dios en nuestra vida. Nos podemos frustrar, pero tenemos que levantarnos y seguir peleando, así como lo hizo Caleb. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir avanzando, hay que seguir peleando. Tú puedes escuchar noticias, puedes escuchar novedades, puedes escuchar que el mundo está así, que el mundo está así, puedes escuchar cualquier cosa, pero eso no importa. Lo que importa es que el propósito de Dios en nuestras vidas sea logrado, sea edificado. ¿Cuántos dicen amén? Pueden pasar días, pueden pasar semanas, meses, años, pero seguimos luchando por la promesa, seguimos luchando por la promesa. Hay planes, hay proyectos en nuestras vidas, hay cosas que Dios quiere hacer y las va a hacer, pero necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe para eso. Quiero retarte esta mañana a seguir peleando. Quiero retarte esta mañana a que tengas una actitud de soldado, de guerrero, a seguir peleando por esas promesas de parte de Dios para tu vida. No te canses de luchar por las promesas de Dios para tu vida. No te canses de avanzar por esas promesas de Dios. Quiero motivarte a que decidas animar a otros. Anima a otros. Inspira fe a otros. Inspira esperanza a otros, anímalos sin importar las consecuencias que esto pueda ocasionarte. No seas como los 10 que desalentaron el corazón del pueblo. Sé como los 2 que trajeron fe, que animaron y que trajeron esperanza al resto del pueblo. Un hombre de Dios debe de animar, debe de exhortar, debe de estar ahí animando y no poniendo las cosas negativas por delante.
Y él siguió peleando y siguió teniendo esa actitud. Verás que esa actitud te va a traer bendición. Verás que esa actitud de querer seguir peleando nos va a traer bendición. Recuerda estas palabras en Josué capítulo 14, versículo 12. El mismo que le dice, quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Y es cierto, el Señor los echó de delante de ellos. Recuerda la primera ciudad que fue Jericó y cómo ellos tomaron esa ciudad. Fue por la fe. Eso no fue una batalla natural, no fue una batalla de guerra, no fue una batalla de soldados naturales. Fue una batalla vencida en el Espíritu por la obediencia de un pueblo que se sujetó a los mandamientos del Señor. Y que ellos obedecieron literalmente, dando esas vueltas a la ciudad durante 7 días y luego el último día 7 vueltas. Y al grito del pueblo las murallas cayeron. Eso es fe. Eso es algo que nosotros en nuestra mente no podemos entender, pero que en la mente de Dios está dispuesto siempre a ayudar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hay murallas, hay muros, hay ciudades por alcanzar en el sentido espiritual. Entonces necesitamos recordar que Dios nos ha dado promesas. Necesito recordar mis promesas. Necesito recordar lo que Dios me habló. Hemos venido a un ministerio. Estamos en un ministerio en Alcance Victoria, en donde Dios pone retos enfrente de nosotros, donde Dios da promesas enfrente de nosotros. Y a veces queremos que otros se muevan, que otros avancen, que otros vayan. No, Dios no está llamando a otros, Dios te está llamando a ti. A veces cuando vamos a hacer un proyecto, sí, amén, amén, pero nadie se mueve. Hay que empujar, hay que crear ahí el terreno, la atmósfera para movernos. Pero realmente tenemos que tener fe, porque Dios pone reto enfrente de nosotros. Lo único que puede dar propósito o un plan o una visión, llámalo así, a nuestras vidas es Dios mismo. Es Dios el que da propósito, es Dios el que nos da visión, es Dios el que nos da un plan, un proyecto, algo para hacer en esta vida que valga la pena. ¿Cuántos dicen amén? Es Él quien tiene un plan perfecto para nuestras vidas, porque Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Caleb sabía que la voluntad y el propósito de Dios era para su vida. Y era esa tierra, ese monte que le dio. Caleb lo sabía, que en el plan y en el corazón de Dios estaba esa promesa para él. Pero no era un monte común y corriente, era un monte que tenía gigantes. Era un monte con ciudades grandes, amuralladas. Era un monte que tenía problemas, vamos a decirlo así. Era una promesa que tenía sus problemas añadidos. Pero él no se acobardó, sino que él se decidió a seguir peleando. Su familia, sus amigos quizás les dijeron, mira, ¿sabes qué? No vas a poder contra esos gigantes, no vas a poder contra esas dificultades, no vas a poder contra esos problemas. Su familia le diría, sus amigos le dirían, ¿sabes qué? Eso no se puede, no se puede. Pero Caleb cumplió siguiendo a Dios. Él nunca se desanimó. Él persistió y con 85 años está hablando estas palabras. Caleb siguió adelante. Cada día de su vida, Caleb se levantaba con un propósito, y era el propósito de recibir la promesa de parte del Señor. Eso es fe. Fe no es que creamos en esto o en aquello. Eso hasta los demonios creen. Fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la disposición de un corazón que Dios espera, también es que es un corazón dispuesto a ser capaz de arriesgarse. ¿Qué queremos decir con ser capaz de arriesgarse? En otras palabras, un corazón dispuesto a arriesgar la vida por amor a otros. Arriesgar la vida por amor a otros. Este hombre, Caleb, estuvo entre los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, ya lo hemos dicho. Fue compañero de Josué. Dieron un informe de fe. Animaron al pueblo a seguir con lo establecido por Moisés. Yo le traje noticias, dice la Escritura, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Y el versículo 9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó, que pisó tu pie,
será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Lo que quiere decir es que él estuvo haciendo lo que tenía que hacer, se arriesgó. Aquel hombre, por su valentía, por su ánimo, le había prometido, el Señor, por su valentía y por su ánimo, Moisés le había prometido a Caleb que iba a recibir la parte de la herencia que le correspondía y que Dios le había prometido años antes. Entonces era Hebrón. Y ahora 45 años después, Caleb estaba viendo cumplida su promesa. Caleb pide ese monte, pide esa parte de la promesa, porque él sabe que los pueblos de alrededor son fuertes, sabe que las luchas serán duras, pero también sabe que Dios está con él. También sabe que su Dios es más fuerte. También sabe que Dios le va a dar la promesa y que va a estar con él siempre. Pero en su explicación de por qué quiere el monte Hebrón, Caleb dice algo que llama mi atención y que dice así: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Los espías que dieron reporte negativo. Caleb había estado con esos hombres, había hecho la incursión a la tierra, había hecho la misión de ir a esa tierra con aquellos 10. Y en ese momento Caleb estuvo a punto de ser apedreado, estuvo a punto de ser maltratado por decir lo contrario que decía el resto del grupo. ¿Cuántos me entienden? Si el resto del grupo decía no se puede y él dijo no, pues sí se puede. Pues claro que se puede. Eso fue lo que dijo. Pero estuvo a punto de ser apedreado, según la Escritura nos cuenta en algunos pasajes, por haber dicho que sí se podía, cuando los demás espías decían que era una batalla perdida. Caleb arriesgó su vida por obedecer lo que Dios había puesto en su corazón, versículo 7. Arriesgó su vida delante del pueblo por obedecer lo que Dios había puesto en su corazón. Habían pasado 45 años y estaba listo para seguir peleando por lo que se le había prometido. El Señor puso un sueño en su corazón y él se mantuvo vivo en ese sueño. Se mantuvo vivo en esa promesa. Pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera, ¿sabes qué? Ese sueño en su corazón iba a permanecer. Era su promesa. Hubo un momento en que su fe fue probada. Nuestra fe va a ser probada. Va a haber momentos en nuestras vidas donde nuestra fe va a ser probada. Van a venir temores. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada de los temores? Van a venir temores, pero no tienes que rendirte ante los temores, no tienes que rendirte ante las dudas. El poder creador de nuestra mente es un don de Dios. Dios nos va a capacitar para que hagamos algo y podamos salir de esa situación y que Dios usa nuestra mente, usa nuestros dones, usa nuestra vida para salir de situaciones. Y Él va a usar ese poder creador para salir de esas dudas y de esos temores. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces debes de alzar tu mirada al cielo. Debes de mirar al cielo cuando vengan esas situaciones. Debes de mirar al Señor. Mira a Dios y observa las maneras como Él actúa, como Él ha hecho en tu vida. Tienes que estar dispuesto a arriesgar tu vida, en el sentido literal, por la obra del Señor, por las cosas de Dios. Realmente los soldados que arriesgan su vida son valorados. Yo me acuerdo cuando fui al servicio militar, es como si, me acuerdo que en la cartilla ponía, lealtad, sí, no sé qué, sí, apariencia, bien, no sé qué, todo bien, bien. Valor, ponía, se le supone. Eso lo tengo en mi cartilla militar. Valor, se le supone. A los cristianos debería de ser así. Esto sí, aquello sí, esto también. Fe, se le supone. Se le supone que todos somos hombres y mujeres de fe. Gloria al Señor. Entonces tenemos que ser capaces de arriesgarnos por la obra del Señor, por la vida de otros. Cuando uno dice la Biblia que cuando uno mengua, es entonces que crece. Pero debemos de aprender a menguar. Entonces voy adelante porque hay más puntos, hay 2 puntos más. La disposición de corazón que Dios espera es, primero, un corazón dispuesto a mantener una actitud positiva. 2, un corazón dispuesto a seguir peleando.
3, un corazón dispuesto a ser capaz de arriesgarse. 4, un corazón dispuesto a mantenerse aprendiendo. Dispuesto a mantenerse aprendiendo. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Está diciendo, igual que entonces, joven, yo quería y yo anhelaba y yo deseaba ser y aprender y ser fuerte, igual ahora con esta edad todavía lo hago. Entonces dice, ahora, entonces tal es mi fuerza ahora. Ahora, ¿qué hizo que este hombre, la pregunta es, ¿qué hizo que este hombre de 85 años se mantuviera aprendiendo de las lecciones de la vida? Porque cuando hablamos de aprender, hablamos de aprender de las experiencias de la vida. Cuando tú pasas por una experiencia, cuando yo paso por una prueba, ¿qué queda en mi corazón? ¿Qué es lo que yo aprendo? ¿Qué es resentimiento hacia esa prueba, hacia esa situación? ¿Dolor, amargura? ¿O he aprendido la lección? ¿O he crecido? ¿O he madurado? Entonces el corazón que Dios busca, que Dios espera, es un corazón dispuesto a mantenerse aprendiendo. Si dejas de aprender, empiezas a envejecer. Díselo a la persona que tienes al lado. Si dejas de aprender, empiezas a envejecer. Te pones viejo rápido. Entonces, eso es lo que hizo que ese hombre estuviese todavía con fuerza. Era su deseo de seguir aprendiendo, su deseo de seguir creciendo. El desaliento es una de las principales armas del enemigo. El enemigo va a traer desaliento sobre la vida de la gente para pararlos en su fe, para pararlos en su compromiso. Él quiere pararnos en seco, quiere que no hagamos nada, que nos mantengamos quietos. Pero cuando estamos decididos a seguir adelante, cuando estamos decididos a aprender algo nuevo, sus planes avanzan rápidamente. Si te encuentras ahora en una situación difícil, pídele al Señor que te dé una promesa. Señor, dame una promesa. No quiero estar sin hacer nada. No quiero estar sin seguir aprendiendo. No quiero que entre el desaliento, el desánimo en mi vida. Después de esto, después que tú le pides una promesa al Señor, comienza a tener la confianza, comienza a tener la fe de que Él te dará respuesta, de que Él te dará dirección a tus necesidades en esa promesa. Empieza a hacerlo. Caleb estaba cada día cuando despertaba con esa ilusión, con esa idea de seguir peleando, de seguir aprendiendo, de seguir buscando cosas nuevas para Dios. Y tenía 85 años. Ten una visión de lo que Dios quiere que hagas y comienza a caminar. Ten una visión, ten una promesa de parte de Dios para lo que Él quiere que tú hagas y comienza a caminar. Empieza a caminar. Si te pones a disposición del Señor, si tú le dices, Señor, aquí estoy, Él te usará de maneras que nunca soñaste. Él te usará de manera que nunca imaginaste. Mucha gente no cree que Dios los pueda usar. Tenemos que ser nosotros los que estamos ahí. Venga, ¿verdad? Pero Dios te puede usar. Dios te puede usar en una manera que nunca antes has soñado. El corazón de Caleb era fuerte, era todavía fuerte. Y su vigor, su fuerza no había menguado. Sabía que la pelea seguía estando allí. Él quería seguir aprendiendo. Él quería seguir esforzándose. Tendría que pelear la batalla. Tendría que pelear para reclamar la tierra. Todavía estoy tan fuerte, dice, como el día en que Moisés me envió. La primera vez, porque fue enviado 2 veces. La primera vez, como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Está diciendo, igual que entonces con 40, ahora con 85 estoy mejor todavía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es una poderosa inspiración para muchos. Muchos pensamos que solamente los jóvenes pueden hacer cosas. Muchos piensan que la tercera ola, que está bien, la tercera ola son los que van a... Sí, es cierto.
pero también hay una generación en donde Dios va a usar tremendamente a hombres en estos últimos tiempos. Porque la juventud es bonita, pero la experiencia es más bonita. A mí un joven no me puede aconsejar, yo a un joven sí le puedo aconsejar, porque he vivido la experiencia, ¿entiendes? Entonces debemos de seguir peleando y debemos de seguir aprendiendo, como dije antes. No importa cuánto tiempo tome, no importa el desierto por el que tengamos que atravesar. Caleb tuvo que andar por un desierto real, con un montón de gente que se quejaba, con un montón de personas que reclamaban solamente, y tuvo que caminar con ellos 40 años. ¿Te imaginas? Ahí al lado con aquel que con el otro que se quejaban, pero él nunca dejó de aprender, él nunca dejó de pelear, él verdaderamente peleó la buena batalla de la fe. Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, hay testigos, hay personas que están viendo, que están observándonos, que están mirándonos, que estamos siendo de inspiración para ellos. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es ser tropiezo para alguien. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Yo quiero que mi vida sea una vida de inspiración, sea una vida que inspira aliento, que inspira fe, que inspira esperanza. Yo no quiero que la gente diga, no, pues yo para ser como él prefiero no ser. Yo no quiero eso, no quiero ser de tropiezo, quiero ser de inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender que para eso tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir luchando y peleando. Nuestra vida no puede ser una vida así de una línea plana, es una vida que va arriba, a veces puede bajar un poco, pero luego otra vez arriba. Es como la línea del COVID, ¿verdad? Va para arriba y para abajo va poco. Pero escúchame bien, va a ir para abajo un día de estos. Pero nuestra fe tiene que ir para arriba y para arriba en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la disposición del corazón que Dios espera, por último, es un corazón dispuesto a mantenerse apoyado en Dios. Es Dios la fuerza, es Dios el fundamento de nuestra vida. Versículos 11 y 12. Dame pues ahora este monte. 12. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Él estaba creyendo en las promesas de Dios. Él estaba esperando en la promesa de Dios. Estuvo dispuesto a mantenerse apoyado en Dios. Número 5. Dispuesto a mantenerse apoyado en Dios. Si Caleb hubiera tomado la decisión de volver a la tierra prometida confiando en sus propias fuerzas, jamás lo hubiera logrado. Un hombre que trata de hacer la obra del Señor con sus propias fuerzas, una mujer también, cuando hablo de hombre me refiero al ser humano, a la persona. Un hombre o una mujer que trata de hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas, va a fracasar. No lo logrará. El Señor es la fuente de la fuerza de Caleb. El Señor debe de ser la fuente de nuestra fuerza. Por ello tuvo su confianza, su apoyo, su fe puesta en el Señor siempre, en todo momento. Por esto este último punto no podía faltar, que la disposición del corazón que Dios espera es un corazón dispuesto a mantenerse apoyado en Dios. Un corazón dispuesto a mantenerse apoyado en Dios. Es la esencia, ¿no? Y siempre tenemos que acabar nuestras enseñanzas y siempre tenemos que acabar nuestras prédicas con el punto de que es Dios el centro de nuestra vida. Es Dios el centro de nuestra vida. El Señor es la fuente de su fuerza y es la fuente de nuestra fuerza. El Señor nos sigue hablando hoy por medio de su palabra. El Señor sigue todavía guiándonos, sigue todavía ayudándonos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando escuchamos la voz de Dios, descubrimos cosas que nadie más puede ver. Nadie más puede saber. Cuando yo escucho la voz del Señor, yo miro en mi interior y yo digo, ¿quién le habrá dicho al predicador lo que está pasando conmigo? Hace pocos días estaba yo teniendo una pequeña lucha y abro mi Biblia y lo primero, no, tú dirás, bueno, es que eso de abrir la Biblia no
No, pero es que ocurrió de verdad. Realmente es así que ocurrió. No lo estaba haciendo a propósito y no soy muy creyente de que eso es así, de que cada vez que quieres que Dios te habla, haces así, abres la Biblia y no, eso no es así. Pero a mí me ocurrió, a mí me pasó. Estaba pasando por una situación y abrí mi Biblia y mis ojos se fueron a un texto y dije, wow, Señor, ¿cómo sabes lo que hay en mi corazón? ¿Cómo conoces mi corazón? ¿Verdad? Entonces el Señor nos sigue hablando hoy. Cuando tú escuchas su voz, descubres cosas de ti mismo. Caleb mantuvo sus oídos abiertos, su corazón preparado y abierto a las órdenes del Señor. ¿Cómo lo sé? Porque al enterarse que los israelitas marcharon para entrar a la tierra prometida, estuvo entre los primeros para ir, estuvo entre los primeros para servir, con 85 años. Estuvo los primeros ahí. Más tarde, cuando llegó el momento de distribuir la tierra, de repartir la tierra, cuando llegó el momento de recibir lo que se le había dado, cuando se le había prometido, dio un paso al frente y dijo, dame este monte, dame este monte. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Todavía tengo fuerza para administrar esta promesa. Todavía tengo sabiduría para administrar esta promesa. Nosotros también debemos de honrar a Dios de esa manera. No importa la edad que tengamos, no importa si somos jóvenes o somos más maduros. Nosotros debemos de honrar a Dios por medio de la magnitud de nuestras peticiones. Nuestras promesas van proporcionadas a nuestra petición, a nuestra oración. Él no espera que tú y yo vivamos una vida de derrota. Él espera que tú y yo vivamos una vida de victoria. Y esto sería muy por debajo de lo que Él espera de nosotros. Tampoco Él está satisfecho con los que nos conformemos con cosas pequeñas. Él quiere que tú y yo aspiremos a cosas grandes. Y no estoy hablando de cosas extrañas, de superfe ni nada de eso, no. Estoy hablando de una vida abundante, de la vida abundante que Cristo prometió a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? He venido a daros vida y vida en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir todo lo malo, pero yo he venido a daros vida, dice Jesús, y vida abundante. Y no estoy hablando de nada extraño. La vida abundante que Dios nos quiere dar es una vida de victoria, pero necesitamos poner también nuestra parte. La vida de victoria no viene automáticamente simplemente porque llevamos una Biblia o porque sabemos algunos versículos. La vida de victoria vive cuando obedecemos esos versículos. Entonces, Él quiere que tú y yo vivamos en una vida abundante. Y para terminar, Caleb tenía un destino, tenía una promesa y dispuso su corazón para alcanzarla. Caleb quería su promesa, él quería su herencia. Dios busca hombres y mujeres que quieran su promesa. ¿Cuántos quieren su promesa? Dios te está buscando a ti, Dios te ha buscado a ti, Dios te ha llamado, Dios te ha separado y te ha dado su promesa. Tú tienes que desearlo, tienes que anhelarlo, sin temor, sin miedo. Pero solamente dispón tu corazón, sin temor de disponer tu corazón. En el plan de Dios cuenta quien permanece fiel. En el plan de Dios contamos aquellos que hemos decidido ser fieles al llamado. La fidelidad al llamado es una disposición del corazón que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso esta mañana estamos hablando de la disposición del corazón. Un corazón dispuesto. La disposición del corazón. Entonces, la disposición del corazón, para repasarlo mientras vienen los músicos, es que Dios espera un corazón dispuesto a mantener una actitud positiva. Dios espera un corazón dispuesto a seguir peleando. ¿Cuántos dicen amén? Dios espera un corazón dispuesto a ser capaz de arriesgarse por amor a las personas. Dios espera un corazón dispuesto a mantenerse aprendiendo a pesar del tiempo, a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias. Dios espera un corazón dispuesto a mantenerse apoyado en Dios, porque es Dios la fuente, es Dios la base de nuestra fuerza, es el fundamento de nuestra fe. Nuestra actitud es muy determinante a la hora de recibir las promesas. ¿Cuántos lo saben?
A la hora de recibir las promesas es nuestra actitud del corazón. Dios ha hecho grandes provisiones para nosotros y Él espera que nosotros hagamos grandes peticiones. Ya se nos ha olvidado de orar por una ciudad. Ya no queremos ser enviados, estamos mejor confinados. Ya no queremos esto, ya estamos preocupados por mi futuro. Es que tengo un futuro, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero ¿sabes qué? Nuestra actitud es determinante a la hora de recibir promesas. Él espera que tú y yo hagamos grandes oraciones, sin temor, oraciones de fe, grandes peticiones. Señor, heme aquí, envíame a mí. Uy. Hace unos años, mira, para un momento, para. Hace unos años, cuando decíamos este texto, la gente se levantaba y daba un salto de la silla. Pero ya no. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se ha confinado. No sé si me entiendes la expresión. Espiritualmente. Muchos dicen, Dios me ha llamado. Tengo llamado de pastor. Y yo analizo y digo, no sé, no se ve por ningún lado ese llamado. Necesitamos cambiar de mentalidad. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Y no es que vayamos a ser enviados todos, pero aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios en donde nos ha puesto el Señor, mantenernos con ese corazón dispuesto. Cada uno de nosotros necesitamos descubrir el plan de Dios para nuestra vida. Hay una diferencia en conocer la promesa o caminar en la promesa. Tú puedes conocer tu promesa, pero tienes que aprender a caminar en tu promesa, porque la promesa es para vivirla, no es para guardarla en una tarjeta en medio de tu Biblia. La promesa es para vivirla. Las batallas que experimentamos nos meten en un proceso y tú no puedes evitar ese proceso. Las pruebas que tú estás viviendo hoy, las situaciones que estás viviendo hoy son para meterte en el proceso de Dios. No puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Dispón tu corazón para ese proceso. Permite que Dios toque tu corazón, toque tu vida y le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no hace falta que vayamos a una ciudad, pero aquí hay necesidad. Hay necesidad de discipular personas, hay necesidad de crear la atmósfera espiritual para ayudar y para hacer seguimientos y todo. Y estamos trabajando en eso. Pero Dios espera que tú te levantes y que lo puedas hacer. Empieza a vivir en la promesa. Empieza a vivir en esa promesa. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón. La disposición del corazón que Dios espera es tan importante. Es tan importante que si no hay una disposición del corazón, el corazón es la parte interna de todo nuestro ser, ¿verdad? Lo que sentimos, lo que somos, lo que hacemos. Dios para nosotros. Ese es el corazón que yo te hablo. Un corazón para el Señor. Vivir para Él. Amén. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Vamos a pedir que los músicos canten un canto que tienen preparado esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.